Yo voy a hacer una presentación, se me ha pedido una presentación general, entonces voy a tratar de hacer lo más general posible para darnos una opinión lo más informada sobre esta delegación de facultades. Quisiera empezar rápidamente con unos antecedentes breves de cuál es el contexto económico actual que suscita este pedido de delegación de facultades que el Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República. Creo que hay un consenso, la economía recién recupera los niveles pre-pandemia, eso es cierto. Al último dato vemos que ya casi que los niveles de PBI son los que se registraban antes de la pandemia a nivel agregado, pero esto en un contexto de mayor inflación y mayor depreciación. La política fiscal del país, que ha sido lo principal que el gobierno ha ido mostrando, el Ejecutivo ha ido mostrando, ha sido expansiva, básicamente focalizada al gasto corriente, en términos de transferencias, subsidios no focalizados. Eso ha sido el foco de la acción del Ejecutivo hasta la fecha. Y lo que se puede apreciar es que se ha estado gastando toda la recaudación excepcional que se ha obtenido de cara al rebote económico, de cara a la mayor contribución de la renta minera. Y esto se ha hecho de acuerdo incluso a lo que ha dicho el Consejo Fiscal, sin reponer las reservas fiscales, el ahorro fiscal, que es tan importante, y como ejemplo, el Fondo de Estabilización Fiscal se encuentra sin balance, luego de haber sido utilizado durante la política contracíclica en el peor momento de la pandemia. Y a su vez se ha aumentado la deuda pública. A esto se suma, señora presidenta, un deterioro del marco macrofiscal del país, y esto también ha sido relevado en discusiones previas en el Congreso de la República, donde no tenemos un marco de reglas fiscales más allá del año entrante. Y esto es fundamental y explica por qué el país tiene esta gran credibilidad que le permite emitir deuda en los mercados internacionales, porque hay una trayectoria creíble y conocida por todos. Lo que tenemos es un par de indicadores para el año entrante y no había una discusión en el Congreso, dado que las reglas fiscales están suspendidas por el año 20 y el año 21. Y a esto se suma una incorporación de créditos suplementarios vía de urgencia que han sido recientemente discutidos por la Comisión de Presupuesto y Constitución, entiendo, de cara a cuestionamientos que habrían sobre el mecanismo de incorporación de estos recursos excepcionales que contravienen las reglas generales del Sistema Nacional de Inversión de Presupuesto Público. El foco ha estado puesto en la inversión pública, el fomento de las compras públicas, el crédito a la pyme, programas de empleo temporal, por lo menos en el discurso, porque hasta ahora el avance ha sido relativamente escaso. Y lo que sí es cierto es que en lo que lleva del gobierno, lo que ha habido es una mayor percepción de riesgo regulatorio, de riesgo político, por elementos que son conocidos por todos, una retórica confrontacional e inconsistente y errática, convocatoria a una asamblea constituyente, agenda sindical, politización de entidades públicas que son absolutamente importantes, como en salud, como Indecopi, el deseo de implementar un proteccionismo en desmedro del consumidor, que muy poco se habla de él, y un deficiente manejo de la conflictividad social, como hemos visto recientemente. Y a la par de esto, se suman una serie de contrarreformas en contra de la meritocracia, la educación superior, la reforma del servicio civil, el transporte público, etc. Entonces, en general, en este contexto, lo que se aprecia es que ha habido un poco avance en plantear una agenda de reformas y de cambios que incrementen el crecimiento potencial, habiendo escaso avance en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, el Plan de Competitividad y la agenda de asociaciones público-privadas, entre otros. Entonces quisiera que en este contexto y como antecedente, evaluar que efectivamente sí, los gobiernos en las últimas décadas han presentado facultades legislativas al Congreso de la República y usualmente se les ha otorgado esta facultad. Ustedes pueden ver en el gráfico lo que esto ha significado en el tiempo
Y si nos enfocamos básicamente en los últimos 20 años en materia de facultad tributaria, han habido estos 5 delegaciones de facultades desde el año 2003 hasta el año 2018, incluyendo la que se me otorgó a mí como titular del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2012. Acá lo que yo quisiera destacar es que usualmente los periodos han sido bastante cortos. En caso que me tocó a mí, fueron de 45 días y han sido facultades acotadas a temas muy específicos, dejándole una discusión mucho más amplia y transparente en el seno del Congreso de la República. Como un ejemplo de ello, cuando se cambió el régimen tributario al sector minero bajo mi gestión, esto se tramitó a través de un proyecto de ley que se discutió y se aprobó en el Congreso de la República por las comisiones respectivas. Entonces, en este contexto, yo quisiera dar la opinión sobre el proyecto de ley de delegación de facultades legislativas, empezando por lo que creo que es lo más grande, que es en materia tributaria. Como lo señala la exposición de motivos y las presentaciones que el Ministerio de Economía ha realizado hasta la fecha, se quiere incrementar los ingresos permanentes y reducir el elevado nivel de incumplimiento tributario. Y eso creo que es un objetivo deseable de cara a las necesidades que hay en el país y de cara al alto nivel de incumplimiento que, según el MEF, alcanza 8 puntos del PBI. Y las medidas que considero van en la dirección correcta incluyen la simplificación y ordenamiento del régimen MIPE, reforzar todas las medidas contra la corrupción y ampliar las capacidades de la SUNAT para reducir el alto nivel de incumplimiento que existe, reponer incentivos tributarios a sectores que tienen un gran potencial, como el sector forestal y acuícola, y avances hacia reducir la pereza de recaudación a nivel local, especialmente fortaleciendo la tributación municipal. Y por último, creemos que es importante comenzar a grabar los servicios digitales en línea con la experiencia de los países vecinos, y porque no hay ningún criterio técnico que impida eso, evidentemente hay costos en la transición que se pueden ver reflejados en un mayor costo de aquellos servicios. Entonces, en este sentido, estas materias son correctas y son adecuadas. Sin embargo, el periodo de facultades es excesivamente amplio. Yo diría que es el más amplio de los últimos 20 años. En mi experiencia, nunca he visto un periodo que trate de cambiar casi todas las reglas fiscales, el Código Tributario, las distintas leyes, y adolece de varios problemas que voy a tratar de presentarles en esta exposición. La modificación de tasas o la mayor complejidad de la estructura tributaria, en criterio mío y de muchos otros, es un riesgo para la recuperación económica. El momento actual y el grado de ambición resultan inoportunos, y esto lo voy a sustentar en breves minutos. El primer gran problema que veo es el timing. No es oportuno. Lo segundo es que el planteamiento del Ejecutivo, si bien es saludable, tratar de tener un esquema mucho más equitativo, mucho más progresivo, pero se enfoca en gravar a los formales y no contiene suficientes medidas para ampliar la base de contribuyentes. Está primando un afán recaudatorio por parte del Ministerio de Economía y no se pondera el desarrollo de actividades que son claves. Y acá puedo permitirme sugerir un par: del mercado de capitales y grabar con IGB a las pólizas de seguro de vida en un contexto de que todavía una pandemia no ha sido del todo, digamos, estamos todavía en una fase de tregua, pero esto no ha terminado. Y en general, y algo que es fundamental, es que no, más allá de un listado de sectores que tienen brechas, y es correcto, somos un país con muchas brechas, pero no hay un claro sustento de qué se va a hacer con estos mayores recursos y cómo se van a atender estas deficiencias en la gestión pública y en el gasto público que todos conocemos. Entonces, ante eso, yo quisiera ahondar un poco más en cada uno de estos puntos, señora Presidenta. Hay claramente una falta de oportunidad y creo que no debemos dejarnos
los datos de rebote, que son reales, el rebote de la economía, que tiene un gran componente estadístico, que responde a unos términos de intercambio que son altos y positivos, y que responden al avance en el proceso de vacunación, y todo eso es positivo, no debe permitirnos pensar de que ya la economía crece viento en popa, sino que todavía hay muchos sectores que aún tienen brechas por llenar a la situación que tenían antes de la pandemia. En este gráfico estamos viendo la forma como se debe medir el PBI, que es de forma desestacionalizada, quitando todos los elementos cíclicos, y comparamos la variación con respecto al 2019, que creemos que es la relevante, porque el año 2020 obviamente es un año extraordinario por el tema de la pandemia. Entonces vemos que el crecimiento apenas se recupera a la fecha, el crecimiento del PBI, pero hay muchas actividades que aún tienen niveles muy bajos de crecimiento, el sector de manufactura, el sector de servicios, e incluso una contracción con respecto al 2019 en los niveles de producción del sector de minería e hidrocarburos. Entonces acá, si bien es positivo las cifras que hemos visto, yo creo que es prematuro decirle que ya la recuperación económica está consolidada. Y a esto se suma el rezago muy grande que estamos viendo en el mercado laboral. Acá lo que ustedes tienen ante sí es un mercado laboral muy precarizado y todavía estamos en un nivel de desempleo al mes de septiembre, al trimestre móvil del mes de septiembre del 2021, que casi duplica el desempleo que teníamos previo a la pandemia. Esto no se ha recuperado, como tampoco la creación de puestos de trabajo en el sector formal, y esto a la vez ha venido con ingresos de los trabajadores en el sector formal privado que se están contrayendo respecto a los niveles que tenían antes de la pandemia. En conclusión, una idea fuerza es la falta de oportunidad para llevar a cabo una política fiscal de alguna forma contractiva, que es a través del incremento de la carga impositiva. Lo segundo, y acá quisiera hacer dos ejemplos en el tema minero, que es uno que me tocó a mí conducir ese esfuerzo hace ya una década, y con respecto al mercado de capitales, como dos ejemplos de la falta de oportunidad y el hecho de que se está privilegiando principalmente el afán recaudatorio. El régimen tributario minero actual fue modificado en el año 2011 y es considerado por los expertos de un esquema que funciona y que logra captar estos mayores recursos digamos, esta rentabilidad elevada que las empresas mineras tienen al tener obviamente un entorno de precios de los commodities altos como los que estamos viendo en la actualidad. Este se sustenta sobre una regalía sobre las ventas, que es 1%, un impuesto general digamos, del 29,5%, o si hay convenio de estabilidad tributaria, se le añade, digamos, 2 puntos adicionales, y una regalía e impuesto que es bastante progresivo, en el sentido de que crece en función del crecimiento de la utilidad operativa, y esto evidentemente para captar una mayor renta económica. Esto da una serie de ventajas, y especialmente acá yo quisiera enfatizar la segunda, que es un esquema que es equitativo, porque permite adecuar la carga impositiva según el tamaño de la empresa. Acá no toda la minería es grande, tenemos empresas medianas que tienen distintos costos de producción y que el esquema y las reglas actuales permiten ajustarse a esa heterogeneidad. Es competitivo, esto lo vamos a ver muy en breve, y esto ha permitido efectivamente que se dé un boom importante de inversiones en minería en un sector que es tan clave para nuestro país. Y quizás el punto mayor es que el sistema funciona. La renta minera este año, señora presidenta, se va a incrementar, se va a triplicar este año y va a aportar a esos recursos que efectivamente están financiando ese mayor impulso fiscal por el lado del gasto público que el Ministerio de Economía está llevando adelante. Pero más importante aún, si uno compara el esquema que teníamos hace 10 años, antes de la introducción de estas reglas a la tributación,
lo que vemos es que en promedio la renta minera ha crecido cada año, en promedio anual, 25% respecto a lo que se tenía anteriormente. Hay un tema que a mí sí me preocupa bastante, es que si bien el discurso se dice se va a incrementar o las tasas de las regalías, el impuesto especial, el gravamen especial, o se va a incrementar el impuesto mínimo, que es algo muy complicado y muy, digamos, potencialmente confiscatorio, como se ha visto en el caso de otros países, o se va a modificar la base imponible en términos de qué gastos se pueden deducir de la utilidad operativa. Acá lo que es cierto es que este deseo de mantener la competitividad, digamos, no se condice con incrementar la tasa impositiva, que de por sí ya es elevada en nuestro país. La mayoría de empresas mineras tienen márgenes operativos que se ubican en torno entre 40 y 55% de margen operativo expresado como la utilidad sobre las ventas. Y acá, en ese punto, vemos que ya estamos en un nivel de carga impositiva, incluye obviamente los impuestos, las regalías, los aportes y otras contribuciones que ya están por encima de países competidores, por encima de países equivalentes a países como Chile, por encima equivalente a países como México, a niveles de 50% de margen operativo, por encima de Chile, Australia, Canadá y un largo número de países con los cuales competimos. Entonces acá se está recaudando muchísimos recursos y quizás por querer abarcar mucho nos vamos a quedarnos digamos, sin proyectos que pueden entrar y a lo mejor están repensando no entrar a nuestro país hasta que no se defina qué régimen tributario va a haber en el país y si es confiscatorio o cuán gravoso podría ser este. Un segundo ejemplo, señora presidenta, es que se ha propuesto gravar las rentas de las ganancias del impuesto a la renta de las ganancias de capital, las rentas de primera categoría. Y esto es un ejemplo claro del afán recaudatorio que se impone sobre otros objetivos que debe tener la política económica. En particular, que creemos que es importante el desarrollo del mercado de capitales nacional como una fuente de ahorro de largo plazo que financie la inversión de largo plazo. Y esto es particularmente importante en la actual coyuntura, donde la depreciación cambiaria que hemos visto es un reflejo de una salida de capitales del país, que hasta la fecha suman 15 mil millones de dólares de lo que va de esta administración. Y esto, digamos, no se condice, digamos, si uno quiere tratar de mantener un esquema de que de por sí es poco desarrollado e ilíquido. Uno lo pensaría dos veces si se quiere incrementar la tasa de impuesto a la renta a las ganancias de capital. Acá creo que es importante tener claridad de que el mercado de capitales es una fuente de financiamiento que llega a muchas personas y que afecta el ahorro. Decir que esto solamente aplica a las grandes empresas, yo creo que eso desmerece el acceso que se tiene a muchas personas naturales que tienen fondos mutuos y otros instrumentos o que compran acciones que determina el valor de sus fondos en los cuales invierten su ahorro. Asimismo, cuando se comparan las tasas impositivas que tiene el Perú frente a otros países, también se debe decir que el nivel de desarrollo relativo al mercado de capitales en nuestro país es una fracción muy pequeña de lo que se ve en otros países comparables como Chile, Colombia, México, Brasil, tanto en términos del monto negociado como en la rotación de los recursos. ¿Cuántas vueltas, digamos, se le da a los recursos que se mueven en el mercado bursátil? Entonces acá hay un tema de primar el afán recaudatorio sin tener en cuenta efectos colaterales como de alguna forma, digamos, ponerle un tope al desarrollo del mercado de capitales doméstico. Pero lo otro que también es importante es que si es que se pusiera ese impuesto o se iría del 5 al 10% por declaraciones del ministro de Economía.
Pero acá, a ver, no, nada impide que esos recursos se vayan a otras partes. Y tan es así de que donde se irían, digamos, como podría ser lógico, es a mercados como el de Estados Unidos o de Panamá. Y acá estamos viendo que justamente con esos países no hay convenios de intercambio de información financiera. Sí lo hay con más de 50 jurisdicciones al mes de octubre de este año, pero no para esas dos jurisdicciones. Entonces, de incrementarse ese impuesto, estas inversiones se van a ir a otras partes y no va a haber forma incluso de saber a dónde se han ido en Estados Unidos o Panamá, porque no existen mecanismos de información financiera que pueda captar esas rentas y que puedan ser grabadas. Entonces, es más, acá se puede incrementar el nivel de incumplimiento, que es uno de los riesgos que yo veo en este tipo de medidas. Otras consideraciones, señora presidenta, en materia tributaria, muy rápidamente. Respecto al incremento de primera y segunda categoría, ya mencioné lo de las ganancias de capital, pero también hay un tema que tiene que ver con el incremento de las tasas al impuesto a la renta por alquileres. Y esto podría desincentivar claramente la actividad inmobiliaria y al contrario de lo que se pretende, se estaría incrementando posiblemente la evasión y el incumplimiento al estar introduciendo desincentivos para mantenerse formal. Esa es una realidad del país y el proyecto de ley adolece de eso. Igualmente, respecto a lo que son los incrementos a las tasas de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría de trabajadores independientes o dependientes, la tasa del 30% ya es una tasa elevada, incluso es más elevada de lo que pagan las empresas. Entonces, no queda muy claro, digamos, por qué se pretende hacer esto. Otra consideración es tratar de hacer de entidades de retención para los que distribuyen dividendos entre empresas. Y esto utilizarlo como crédito contra el impuesto a la renta para las empresas. Esto lo que añadiría es una gran complejidad y consecuencias perjudiciales a las empresas que utilizan estos créditos fiscales. Esto, evidentemente, también hay muchos mecanismos, no voy a mencionar todo, hay muchos planteamientos que creo que cuando haya la discusión se tendrá que preguntar al Ministerio de Economía. Pero, por ejemplo, gravar la distribución de dividendos entre empresas locales no se puede ya presumir de que esto es una práctica elusiva por definición. Puede ser una empresa local, digamos un holding, un conglomerado de empresas que tiene algunos negocios con excedentes y se lo quiere pasar a un giro de negocio que sea deficitario. Eso no supone un acto de elusión. Y lo puedo decir con conocimiento de causa. En mi gestión se aprobó la norma 16, la norma antielusiva general, este tipo de normas tienen un efecto disuasivo, pero no hay que pretender de que todo lo que puede sonar a una práctica, digamos, financiera es una práctica elusiva. Eso sería, digamos, incorrecto. Y acá un tema importante, y esto aplica principalmente a los cambios que se pretenderían hacer al sector minero, es cambiando la forma de cálculo de la utilidad operativa. O sea, acá un principio básico es que todos los gastos que se incurren en relación con el giro del negocio de la empresa, incluyendo los tributos y cargos que impone el Estado, no el propio impuesto a la renta, ni el IGB, porque estos se recuperan, son deducibles y deben mantenerse así. Si esto se cambia, por ejemplo, en la propuesta para el sector de la minería, se podría estar incrementando la carga impositiva de manera desproporcionada. Entonces, acá quisiera entrar a otro concepto que creo que es algo que con la conversación previa con el señor Naranjo estaban hablando de la importancia de ampliar la base de contribuyentes, de ampliar la formalidad, que es un desafío pendiente en nuestro país. Y acá, salvo con excepción del régimen especial de la MIPE, que se quiere simplificar, y eso es positivo, no se está haciendo un esfuerzo por ampliar la base de contribuyentes suficiente, y esto se puede apreciar quizás con mayor claridad en este gráfico. La recaudación proviene de muy pocos trabajadores. Acá es información
utilizando la encuesta nacional de hogares publicada por el INEI, y lo que se muestra claramente es que menos del 20% de los trabajadores con mayores ingresos explican el 99% de la recaudación. Entonces, acá es claro de que hay todo un segmento muy grande de trabajadores que no pagan impuestos por distintos motivos, algunos por evasión, otros por quizá inafectaciones que son bastante generosas en el país, al impuesto a la renta. Pero acá hay un tema de ampliar la base de contribuyentes y no seguir grabando usualmente al formal y dejando al informal de lado. Un último comentario respecto a los temas tributarios es que si bien hay un planteamiento de incrementar 12.000 millones de soles, 1,5 puntos del PBI, pero acá créanme que los recursos, tener mayor presupuesto y mayores recursos no significa necesariamente que se mejore la calidad de vida de las personas. Y acá, viendo cómo se han incrementado los presupuestos de apertura en funciones que son fundamentales, en educación, en salud, en transportes, en los últimos 10 años, donde se han más que triplicado los recursos públicos para estos sectores que son absolutamente claves para el país, uno ve la calidad de esa inversión o uno ve los índices digamos, cuán competitivos son esos servicios o cuántas brechas se ha cerrado, y lamentablemente esto no ha ocurrido por los desafíos en gestión pública que son por todos conocidos. Entonces yo quisiera rápidamente, ahora sí, mucho más breve, dar opinión respecto a la materia financiera del proyecto de ley de facultades, señora presidenta. En materia financiera, creo que, y ya lo decía el señor Naranjo, los cambios que se plantean son cambios positivos a la ley de bancos, y en general el espíritu de profundizar la inclusión financiera es algo que está bien recibido. Pero acá yo quisiera ser muy explícito. A mí, en mi experiencia, y habiendo sido parte del directorio del Banco de la Nación hace ya más de 10 años atrás, y haber seguido el desarrollo de ese banco, es un despropósito ampliar las funciones del Banco de la Nación. Y acá permítanme, y excúsenme por la crudeza de mis expresiones. El Banco de la Nación tiene múltiples responsabilidades y que está recién cumpliendo, ¿no? Se hablaba del medio de pago para programas sociales, la cuenta DNI, que es un tema central justamente de mejorar los medios de pago para los programas sociales, y en esto todavía hay un trecho por recorrer. Entonces, cargarle más funciones al Banco de la Nación no me parece que esto sea lo adecuado. Ya lo decía el expositor previo, el Banco de la Nación no tiene las capacidades tecnológicas, crediticias, la evaluación de riesgos para actuar como banco de primer piso. Solamente un ejemplo, el Banco de la Nación le puede dar algún tipo de crédito hipotecario o crédito de consumo solo a aquellas personas, a aquellos funcionarios públicos que reciben su planilla a través del Banco de la Nación, porque básicamente no hay ningún tipo de riesgo ahí, es riesgo cero, porque simplemente el servicio de la deuda se descuenta de la planilla. Pero el Banco de la Nación ni siquiera puede prestarle a funcionarios públicos que no tienen sus cuentas de planilla en el Banco de la Nación y sí en la banca comercial. Esto lo que está mostrando es la total falta de capacidad de evaluación de riesgos que tendría una entidad como esta. Y nuestro desempeño pasado lamentablemente no ha sido positivo, y habrían algunas áreas de trabajo futuro, pero solamente les doy un ejemplo de lo que ha significado la banca pública en un sector que es sumamente importante para el país, sector agrícola. En el caso de Agrobanco, es un banco cuya cartera pesada significa que de cada 8 se pierde 8 soles de 10 soles que son prestados. Tiene un nivel de morosidad por encima del 80%. Y esto obliga a que hayan capitalizaciones, y esto obliga a que hayan incentivos a la condonación, y esto finalmente acaba siendo pagado por todos los contribuyentes. Entonces yo creo que esto hay que pensar bien si es que el costo de oportunidad, el esfuerzo y los recursos amerita darle mayor rol de banca a primer piso a la banca pública. Y se decía previamente, esto constituiría una competencia desleal a un sector que ha sido muy exitoso, que es el sector de las microfinanzas. Porque acá el problema está reflejando
la baja capacidad de pago de las pequeñas y medianas empresas, que responde a que no son formales, que responde a no tener activos suficientes, pero ciertamente hay un tema ahí de una competencia desleal, no a la gran empresa financiera, al gran banco, sino a un sector que puede efectivamente llegar y cerrar esta gran brecha que tenemos de 40%, de tan solo 40% de bancarización, que es un desafío y un problema serio, pero no creemos que esa sea la mejor forma, potenciando este tipo de entidades. Y hay un tema legal, obviamente va a depender del Congreso, que evalúe si efectivamente se está yendo más allá del principio de subsidiariedad que ha regido en nuestro país los últimos casi 30 años. Para ir cerrando, en materia fiscal y reactivación económica, acá, a diferencia del tema fiscal, el tema tributario y del tema del Banco de la Nación, acá sí creemos que hay importantes aportes positivos para acelerar las inversiones en asociaciones público-privadas, ampliar el alcance de horas por impuestos, tratar de perfeccionar la ley de contrataciones del Estado, etcétera. Pero acá y hay un tema que es notorio, es que la aprobación de normas no garantiza que se resuelvan las deficiencias en gestión pública que vemos en los 3 niveles de gobierno. Y no explica por qué tenemos una cantidad de obras paralizadas o que la inversión pública tenga un escaso impacto económico o de cierre de brechas, por distintos motivos. Entonces acá creo que pretender resolver los problemas solamente aprobando normas no es lo adecuado, y vemos más bien que el paquete de reactivación económica carece de un planteamiento claro e integral que permita generar empleo de calidad y que ataque los problemas de productividad laboral y empresarial, y que plantee cómo se va a modernizar el Estado. El sector público es muy ineficiente, es deficiente, es poco transparente y poco efectivo. Y tampoco hay ninguna medida de largo plazo que formalice la economía en materia laboral, administrativa, regulatoria, o que apueste por un capital humano de calidad. Y esto es muy importante porque se deben plantear políticas que aumenten el crecimiento potencial del país, que es una preocupación que quisiera compartir con ustedes a través suyo, señora presidenta. Primer punto para solamente ilustrar. Han habido muchos cambios en las normas de asociación público-privada y obras por impuestos desde el 2008. Esto solamente es una fracción de la cantidad de cambios, decretos legislativos, reglamentos, pero esto no va de la mano de esta realidad, que es que la adjudicación de APPs y obras por impuestos básicamente se ha paralizado en el país, tal como lo muestra la Contraloría General de la República, donde al mes de junio tenemos obras adjudicadas bajo distintas modalidades que básicamente representan casi 30.000 millones de soles, que es un monto superior al 50% del presupuesto de inversión pública anual. Entonces acá creo que es importante, el mensaje es: las normas no van a resolver los problemas de gestión en el país, y en estos temas de gestión o de cambios en el mejoramiento del sector público hay muy poco que se ha mencionado hasta la fecha, señora presidenta. Y con esta lámina voy concluyendo. Este es un problema que es serio. Hace 10 años, el crecimiento potencial del país, que es aquel donde se utilizan de manera óptima todos los recursos económicos, los factores de producción, ha caído a una tercera parte. De 6% estamos hoy en día en menos de 2%, y la brecha producto es muy, muy amplia. Entonces acá nada de lo que se ha propuesto, o muy poco de lo que se ha propuesto en estos pedidos de facultades legislativas atacan este problema, que creo que es un problema de fondo y que debe suscitar una amplia reflexión en el Congreso. Concluyendo, el pedido de facultades legislativas que ha planteado el Ejecutivo, en mi criterio, es ambicioso y comprensivo, quizás el más ambicioso y más amplio de los últimos 20 años,
y amerita una discusión abierta en el Congreso de la República y de preferencia tasas imponibles, exoneraciones y todos a los temas sensibles que probablemente otros expertos privilegien el afán recaudatorio en perjuicio de otras actividades que son necesarias para la economía, y exigir al país una mayor recaudación y un mayor esfuerzo debiera venir también con una política a la par de cómo se pretende utilizar los recursos públicos y mejorar la calidad del gasto, de lo cual poco hemos escuchado. En materia financiera, saludando los aspectos positivos que incluye, pero definitivamente no hay sustento técnico para ampliar el ámbito de acción del Banco de la Nación, o tomaría muchísimo tiempo. Entonces acá hay un tema de priorizar a qué se quiere dedicar la atención de la política pública. Y por último, ya lo mencioné, en el paquete de reactivación económica no se encaran en nuestro criterio los principales cuellos de botella que hacen que el crecimiento potencial hoy día sea insuficiente para tener un país con mayor bienestar. Pues yo termino con esto y ya no a recibir sus preguntas, señora presidenta.